esas ventas de fino la harina, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo... Aquí estamos regresados, continúa lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, pero el pronóstico afortunadamente es bueno. Alentador. El agua va a comenzar a bajar y ojalá todo comience a normalizarse. Nosotros nos vamos a dedicar en estos bloques especiales que nos gusta tratar un tema detenidamente, esos temas que a veces ayudan y mucho a quienes están en su casa. Hoy vamos a tratar las fobias. Hay cantidad de gente fóbica y de hecho vamos a presentar a los invitados y tienen fobias realmente muy extrañas. Dice, pero ¿cómo te puede pasar? Bueno, pasa, así que si estás del otro lado y tenés situaciones similares, presta mucha atención a estas notas, a estas entrevistas que vamos a llevar a cabo. Vamos a presentar a dos pacientes, una de ellas que la verdad lo ha podido superar y también al doctor que ha colaborado en esto. Vamos a presentar a Celina Lorente, que tiene una fobia. Celina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tiene una fobia muy particular, decime nada más a qué tenés fobia y seguimos con la mesa. Le tengo fobia a los cítricos. Es muy particular. Nunca había escuchado que hay un tipo de fobia a los cítricos y que esto pudiera realmente transformar tu vida en un verdadero calvario. También Marisa Torrealday. Marisa sí ha podido superar su fobia luego de 12 años. Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, perfectamente ahora. ¿Ahora bien? Perfecto. A modo de título también, ¿es verdad que estuviste 12 años sin salir de tu casa? 12 años sin salir. No voy a salir, no. Bueno, eso vamos a hablar. Y vamos a presentar a quien ha colaborado y les ayudó, al doctor Gustavo Bustamante, que él es director de Fobia Club. Sí, Fundación Fobia Club. Fundación Fobia Club. Doctor, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, los dos casos son realmente muy extremos, muy fuertes, pero una línea nada más de, porque la gente del otro lado dice, escuchábamos recién, 12 años sin salir de su casa. ¿Cómo se ayuda a alguien que está en una situación tan extrema? Y a veces la peor barrera que tenemos es que el paciente ya viene con la frustración y la idea de que esto va a ser para toda la vida. Claro. Entonces tenemos que infundar un poco de esperanza para que el paciente, bueno, pueda adherir al tratamiento. En muchos casos viene el familiar, dice, ¿qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi madre, con mis hijos que no pueden salir, que tienen el problema? Bueno, en primer lugar nosotros tratamos de tomar contacto a través de un llamado telefónico, vamos a la casa, hacemos una comunicación por internet, pero el paciente tiene que lograr algo que es la confianza, que para eso, bueno, muchas veces sirven estas notas que son claros ejemplos y testimonios que hacen que alguien diga, mira, a mí me pasa lo mismo, tiene solución, porque la idea es que muchos de ellos piensan que van a morir con esto nada más. Doctor, vamos a lo elemental, ¿qué es una fobia? Clave, una fobia es un miedo, pero es un miedo irracional, es un miedo desmedido, es un miedo desproporcionado. Puede haber muchísimas fobias, se han descrito alrededor de 7000. Pero ¿qué pasa? Siempre tiene el mismo componente. Hay un elemento, una situación, un objeto, un animal que lo dispara. Cada vez que yo me enfrento a esa situación, tengo la misma reacción. Por un lado, reacciones físicas, que van con taquicardia, con temblores, con a veces sudoración. Parecía un ataque de pánico. Claro, son pero ¿qué lo dispara? Similares. La reacción del miedo extremo es similar en ambas situaciones. Lo que pasa es que el pánico no sabemos a qué le tenemos miedo, nos agarra de sorpresa. En cambio acá cuando tenemos una fobia es el animal. Pensemos el que tiene fobia a las cucarachas. Aparece una cucaracha y es como enfrentar a un león. Él está teniendo la percepción de que se está enfrentando a un miedo extremo que pone en riesgo su propia existencia. Sí, y que lo lleva a situaciones de riesgo, porque salen corriendo, serían capaces de tirarse por la ventana, harían cualquier cosa para no entrar en contacto con el animal. Celina, ¿y a vos qué te pasa con el cítrico? ¿Qué sentías esas mismas características que estaba diciendo? Sí, es un rechazo, o sea, en realidad es como que fue, a ver, al principio, cuando era un poco más chica, cuando sea como un uso de razón, nada, no podía haber un cítrico en una frutera, entonces también era toda mi familia, estaba comprometida con todo eso. Un limón arriba en la heladera, o sea, era como que no puedo ver. Pero no identificás el momento en que te empezó a pasar eso. No, ¿Fue de toda la vida? No, toda la vida. Ahora te estamos poniendo imágenes, yo no sé si es un acto de crueldad de la producción, pero en una imagen sí. No, en una imagen no tengo problema, el tema es verlo en una realidad. Y cuando está partido, y cuando se siente el olor, y cuando ¿Por qué? Cuando está ahí el olor. ¿Qué te pasa? ¿Qué crees? Es una amenaza para mí. Qué raro, ¿no? Es una amenaza y veo, por ejemplo, si hay un cítrico, un limón en la heladera, como que se contamina todo, tiene bacterias, o sea, es como que es
Te pasa Muy únicamente feo. con esto, con los cítricos. Con los cítricos Ahí solamente. tenés focalizado tu fobia. En Vamos los después cítricos. a preguntarle Sí. al doctor cómo se trabaja esto. Indudablemente lo interesante es presentar el caso, sentirnos quizás tan alejados de la problemática, ¿no? Y después ver cómo se puede desandar este camino, porque Claro. de algo está hablando eso, Sí. ¿no? De algo más fino está hablando. Pero claro, tenemos al lado un caso mucho más extremo. 12 años sin salir de tu casa. No. Lo poco que podía salir era con mi marido. Y pegada, porque no podía, porque tenía síntomas, no solamente miedo, tenía síntomas terribles. O sea, tuve 5 años sin comer comida sólida, no me podía meterme en la ducha, era un sacrificio. ¿Tenías miedo a atragantarte? Sí, no me pasaba la comida, me pasaba lo líquido, pero no lo sólido. Perdón, Marisa, pero cuando decimos 12 años, Sí. hubo un desencadenante, un día pasó Un algo. y- ataque de pánico durmiendo. Estaba durmiendo. No sabía que te podía dar durmiendo un No. ataque de pánico. ¿Qué te pasó? Estaba durmiendo, me desperté, no sé, serían las 3, 4 de la mañana y bueno, el corazón se me salía por la boca, transpiraba, me daban vueltas las cosas, se me venían encima. Lo único que le decía, me muero, porque no sabía lo que era, las piernas me temblaban, no podía ni bajarme ni quedarme arriba de la cama. Son 15, 20 minutos que son Eternos. eternos porque son montones de síntomas, de ganas de vomitar y no paran hasta que bueno, se va calmando, pero Lo raro de este caso, y seguro que hiciste años de terapia y ya lo tendrás resuelto, es que la fobia que te dio fue a salir de tu casa, pero eso te pasó en tu casa mientras estabas durmiendo. sí, me pasó mientras estaba durmiendo, sí. Nunca había tenido nada. ¿Y cómo, Nada. se ligó esa fobia con lo que te sucedió? Me volvió a agarrar otro ataque de pánico en el supermercado. Ah, ahí está. Y después Claro. empezaron seguidos y ya después no quería salir, o sea, perdí todo, perdí trabajar, perdí mi vida social. Lo peor es que lo disimulaba. Claro, ¿Cómo? Mentía porque tenía vergüenza. claro. Porque si ¿quién me va a poder creer que yo tengo miedo a salir de mi casa porque no puedo, veía una calle y era, no sé, era algo terrible para mí, una vereda. Ahora quiero llegar a la palabra del doctor, que sé que te ayudó y que con él pudiste encaminarte. Ahora quiero llegar a eso, pero antes quiero llegar a lo que tratamos de hacer aquellos que no sabemos nada y que creemos cómo se escucha en el caso de ustedes la palabra del que te dice, pero déjate embromar, no te pasa nada, Claro. pero dale, che, a un limón le vas a tener. ¿Cómo se escucha esa palabra? De los que creemos que con esto arrancás, vamos para adelante, vas a salir, vamos a la calle, vení conmigo. Terapia de choque. No, ¿Cómo se- claro. no se puede. Yo la palabra, digo, voluntad, la tengo grabada a fuego en la frente. Y el miedo paraliza. Y claro. yo lo puedo asegurar que paraliza. Te paraliza totalmente. Hoy en día cuando estás por salir, te vuelve, recordás. Yo en la 3 meses sensación? me recuperé totalmente. Rapidísimo. ¿3 meses con el doctor? Rapidísimo. Es un genio. doctor. Muy bien. Ahora el doctor me va a decir cómo, pero me gustaría que vos me digas cómo fue el camino, cómo percibiste ese camino, cómo fue. ¿Se acercó tu marido, alguien lo llamó? ¿Cómo Escuchó en hicieron? la televisión, Mirá. gran medio para comunicarse, porque si no salía lo escuché en la Claro. televisión, porque no quería leer, no quería salir, quería separarme de mi marido, quería todo. ¿Cómo era tu vida? Era cuatro paredes? sobrevivir. Yo no vivía, yo sobrevivía. Era un ente que ni siquiera podía comer bien. A mí me daba lo mismo ponerme el pullover al revés que al derecho. Claro. No podía. Empezaba un libro y leía una página. En televisión miraba lo que pasaba, pero no escuchaba, no prestaba Claro, la atención. depresión Mi es cabeza profunda. estaba La depresión, siempre en lo tremendo. mismo. Sí. Abría la puerta por ahí con todo lo que podía y miraba el palier se me movía. ¿Y por qué Me te podía llegó a cerrar. escucharlo al doctor? ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque Ese empezó a contacto. hablar y yo digo, esto es lo que tengo yo, Claro. es lo que me está pasando a mí. Ajá. Y ahí fui que me llevó mi marido, llegó el momento de ir y no quería ir, por supuesto. Claro, Obvio. lógico. Y bueno, y estaba contando lo que me estaba pasando a mí, y que a una persona le cuente algo mental, lo que le está pasando, es muy difícil. Claro. Y lloraba, y ahí empecé mi tratamiento. Ahí empecé el tratamiento realmente, y recuperarme en 3 meses fue... Mágico parece, doctor. Al mes y 5 días, porque tengo todo guardado, tomé el primer colectivo
después de 12 años de no poder viajar. Ah, te mandó a la calle fuerte el doctor. No, todo. me mandó, o sea, entrar en la Fundación Fobia Club es entrar a un lugar totalmente distinto que necesita el fóbico. Ya cuando uno entra es una contención distinta a todo lo que uno vio en otro momento. Doctor, ¿cómo se revierte de lo que se pueda contar? Porque entiendo que hay cosas de la terapia con el paciente que son de su ámbito privado y no intentamos develarlo aquí. Pero ¿cómo se revierte? No 12 años de una situación tan extrema, ¿cómo se revierte en 3 meses? Parece mágico. Sí, pero está dentro de los parámetros de lo normal para un tratamiento, para un trastorno de ansiedad de estas características. En general, cuando viene el paciente, nosotros hacemos un trabajo integrado, ¿no? Hacemos toda una evaluación para diagnosticar claramente y en algunos casos se requiere también medicación para colaborar, pero tenemos un plan de trabajo donde incorporamos a los pacientes en grupos específicos de afrontamiento, donde hacemos exposiciones. Y como bien dice Marisa, pasado un mes donde el paciente se va adaptando, tiene una contención, hablamos el mismo lenguaje. La fundación no nació ayer, hace casi 20 años que estamos funcionando, con lo cual tenemos una amplia experiencia en muchos casos que nos han ayudado a entender la lógica, porque tiene una lógica diferente el fóbico. El fóbico está charlando con usted, está pensando qué va a hacer cuando sale del estudio, está lo que hace el fin de semana, sabe que si la inclemencia del tiempo sigue, le favorece que tiene una evitación real para ir a un cumpleaños. Claro. Su vida está de alguna manera ordenada por el miedo. Nosotros ayudamos a que empiece a detectar todo este tipo de ideas, cogniciones, pensamientos que tiene, y a esto le vamos asociando pequeños desafíos. Bueno, vamos a ver si esto que vos crees, ¿no? Porque si voy a salir a la calle me voy a descomponer, es tan cierto. Bueno, vamos a salir a la calle. Comprobamos empíricamente que no se descompone, que lo tolera, que la pequeña molestia se supera. Y es progresivo. Se aprendió a vivir con miedo cuando aparece una fobia. Entonces hay que desaprender y hay que generar otro tipo de conocimiento. Y eso es en base a la experiencia. Y por eso salimos, andamos en subte, tren, colectivo, viajamos, hacemos postas, hacemos circuitos, hacemos viajes largos. La mayoría se pasan bárbaro. Sí, claro. Después no quieren volver. Y generan conflictos, porque también hay que pensar y hay que acompañar mucho al familiar, porque el familiar está en la trinchera todo el día, no sabe qué hacer, no sabe cómo contener, a veces siente que tiene que exigir, después se pasa de la raya, es un castigador. Entonces, claro, hay un punto medio. ¿Saben que la fobia, el gran problema del fóbico cuál es? La distancia óptima, ¿no? Acá me siento seguro, acá me siento inseguro, acá me puedo manejar. Bueno, le pasa hasta en los vínculos a la gente, ¿no? A veces me puedo comprometer, no me puedo comprometer, me juego, no me juego. Cada característica fóbica lleva a que el paciente tenga una aclimatización, se vaya como acomodando a la novedad. El fóbico no quiere las novedades, le gusta lo mismo, siempre lo mismo. Cualquier novedad le genera incomodidad. Ahora tenemos que compartir una nota, pero después me gustaría que nos conteste si la fobia es el síntoma de un problema mayor o es el problema en sí. Se lo contesto después. Muy bien, muy bien. Porque aparentemente soy muy ansioso. ¿Cómo me sacó la ficha el doctor? O sea, bueno, y también después quiero ver cómo se va a tratar lo de la nota, cómo se va a tratar la fobia al cítrico, porque parecería más simple. Me parece rarísimo eso. Vamos a charlarlo en un ratito con Clarisa. Pero antes vamos a escuchar la palabra de otro médico. Es un psiquiatra, el doctor Claudio Pla, que propone otro tipo de tratamiento, otro tipo de terapia, y es a través de un casco de realidad virtual. A ver. Con el casco de realidad virtual lo que tenemos es la posibilidad de recrear aquí en consultorio situaciones que son muy difíciles de lograr acompañando al paciente en la realidad, y acá la recreamos, digamos, tanto sea estar en un avión, asomarse a un balcón virtual y mirar hacia abajo para los que tienen vértigo, estar con un público virtual dando una conferencia para los que tienen ansiedad social, tener unos insectos como cucarachas o arañas virtuales para poder tolerar y desensibilizarse a los insectos, etcétera. Hay un montón de escenarios. ¿Cuál es la reacción de los pacientes cuando se enfrentan a esto? En general tiene muy buena aceptación, porque el paciente logra entender que está en un ambiente de seguridad y que lo que está haciendo es un entrenamiento. La realidad virtual es como generar un espacio intermedio entre la fantasía y lo que es la realidad, y sirve
para practicar técnicas de relajación, de respiración, y que la persona aprenda a gobernar su descarga de adrenalina, digamos. ¿Por qué se generan las fobias en una persona? Bueno, los miedos son casi genéticamente adquiridos por el ser humano, porque son miedos que nos protegen. El ser humano nace muy indefenso. Hasta los 10 años es normal que pasemos por todos los miedos de la humanidad, miedo a la oscuridad, a las caras extrañas, a los animales. Lo que yo más he trabajado en estos años ha sido el miedo a volar. La gente viene muchas veces estimulada por la familia, que quiere viajar a Disney a ver al Pato Donald, o quieren llegar a Europa, y bueno, es una fobia que tiene muy buen pronóstico, la fobia a volar, porque cuando la persona entiende qué hay atrás del avión, y ahora con el simulador puede hacer un vuelo virtual, y de alguna manera es como una psicoprofilaxis, como se hace con las embarazadas, que se les enseña todo lo que le va a pasar en el parto. Aquí se les enseña todo lo que le va a pasar en el avión. Otro tema terrible, ¿no? Lo estamos viendo así, doctor, la fobia a volar. Mucha gente que no viaja, no sale del país, no visita a un amigo, no va a visitar a un pariente. ¿Por qué? Esto es un drama realmente. Sí, claro. Y además interfiere en lo social, en lo laboral, también, porque mucha gente no lo hace solo por placer. Pero pensemos que el que lo hace por placer lo tiene como un objetivo pasarla bien desde el momento que sale de la casa. Claro. Si ya sale mal, obviamente las consecuencias son severas. Muy interesante el trabajo del doctor Pla, es un colega destacado, y el tema de la realidad virtual es muy significativo, ayuda muchísimo, y siempre es el paso para llegar a la exposición real, ¿no? O sea, la mayoría de los tratamientos terminan con el contacto con la situación tenida, el objeto real, que tiene un montón de características que son a veces difíciles de representar en la realidad virtual. Entonces, bueno, esa aproximación es muy válida, y bueno, a muchos pacientes le da la certeza y la seguridad de que van a poder volar. Claro, muy bien, muy bien. Claro. Bueno, pero tenemos que resolver un caso. No lo entiendo, me cuesta. Vamos con la fobia a los cítricos, que realmente para nosotros, como bien decía vos, para ustedes quizás recién nos decía ella es una pavada. No, si para vos es grave, es grave. Sí. Si a vos te complica la vida. Sí, por ahí no es tan amenazante en mi vida como por ahí el problema de ella. Claro. A ver, como que a través del tiempo es como que yo también un poco lo fui superando. Y por ejemplo, antes de estar comiendo y estar pendiente si está la naranja o la mandarina en una frutera, o arriba de la mesa un limón, es como que ahora lo fui superando de a poco, lo puedo tener a distancia, pero bueno, siempre es una amenaza, pero antes era como que no podía estar. ¿De probarlo ni hablar? No, no. ¿Nunca pudiste? No. ¿Una limonada? ¿Agarrabas y ponerle hace limón? Hace poco que probé una, pero la recolaron porque también es como que el ollejito, ¿viste? Eso. Pero si un trago tiene jugo de naranja y vos no lo sabés, o ves que esos tragos de colores, no sé. No, antes le hago probar a alguien. Hago probar a alguien a ver si tiene y lo analizo, o sea, no lo tomo. Y si alguien cocina, vas a un restaurante, por ejemplo, y alguien cocinó con un poco de limón y vos no lo sabés. Ahí pasa, pero yo no lo tengo que ver y tampoco tengo que ver que el sabor sea de limón. Así. ¿Y has tenido episodios así como dramáticos que alguien te dice, pero es un limón? Y cuando era chica, o sea, mis primos, mis amigos típicos, el teléfono mío, limón. O sea, y corretearme con la mandarina o con el limón y yo a los gritos, armando escándalo por eso. El doctor está escuchando atentamente, todavía Celina no es parte de Fobia Club, pero, doctor, parece que esto también se puede trabajar y tiene solución, ¿o no? Sí, claro. Para contarle a Celina, nosotros teníamos pacientes que tenían fobia a las verduras en general. Y hay una extraña asociación. Es extraña para los que lo escuchan, pero es lógica para el cerebro. A ver. Tanto el miedo como el asco son reacciones que se producen en un área específica, cerca de la amígdala cerebral, una región. Y esto dispara una alarma. Bueno, fue funcional para un momento de la vida, ¿no? Porque a veces nos daban asco alimentos que estaban en mal estado, envenenados, y eso nos servía para la subsistencia. Claro. Pero quedó ligado al miedo. Hoy, cuando tiene la reacción Celina, muchas veces pueden no darse cuenta, pero por ahí es más asco que miedo, en otros momentos si lo piensa es más miedo que asco, por eso habla del sabor, del tacto, del hecho de si aparece alguna porción con algo del cítrico.
En general, nosotros vamos trabajando esto, y es un trabajo que ella lo ha intentado, porque todos nuestros pacientes han intentado algo. Claro. Ella lo intentó con un psiquiatra y le recomendaron hipnosis. Es una opción también. ¿Es una opción? Es una opción. Yo considero que la opción real que resuelve el problema es la exposición. Le puede llevar más, menos tiempo, pero es lo que verdaderamente garantiza en el largo plazo que el paciente va a poder enfrentar espontáneamente, que doble una esquina y vea una verdulería donde están las naranjas, que llegue a un restaurante y le sirvan una milanesa con un pedazo de limón. O sea, que entre en situaciones que no tenga que controlarlas. En la hipnosis, de alguna manera, está controlado también. Entonces, ¿el trabajo cómo es? Es un trabajo de exposición, que empieza a veces desde mirar una película y que termina cortando y comiendo uno de estos productos. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, es la única forma de que el cerebro aprende, por la experiencia subjetiva, es decir, por la experiencia propia. Yo te puedo contar lo lindo que es Moscú. Vos vas a saber Moscú cuando vayas. ¿Usted cree que ella de chica quizás le dieron a probar un limón y en ese momento le quedó el recuerdo ligado al desagrado y eso después de grande le dispara? Puede haber muchas situaciones traumáticas y muchas veces se aprende por un condicionamiento. Muchas personas pasan por situaciones, es como se quemó con leche, una vaca y llora, ok, pero ¿saben qué? Después hizo un montón de movimientos para mantener esa fobia. Cada vez que ella evita, cada vez que no toma contacto, es como que sostiene la fobia. Claro. El trabajo es inverso, ¿no? Es justamente pasar ese mal momento acercándose con... Reeducarse. Claro, con aproximaciones sucesivas. Recién antes de cambiar de tema, yo le preguntaba si esto es el síntoma o si esto en realidad es el problema. Nos lleva a algo más grave, a una huella en el inconsciente, a una marca de la infancia, a una cosa que hay ahí, no sé, una raíz freudiana, no sé dónde hay que buscar. Digo, ¿esto es el síntoma o hay un problema grave que además de curar el síntoma por choque, por lo que sea, hay que trabajar también para adentro y para abajo? Tenemos muchos casos, que por eso es tan importante el tema del diagnóstico. Hay pacientes que tienen una fobia por una adquisición específica, porque sus padres son fóbicos, porque lo copiaron, otros tuvieron una situación traumática y eso se añade a un trastorno de personalidad y eso colabora a un estilo de vincularse también. Entonces, bueno, dependiendo del caso, pero la mayoría de las fobias son fobia y nada más. Bien. Claro. El paciente funciona en todas las otras áreas. No sé en qué trabaja Celina, no sé si tiene familia, pero probablemente todo el otro está bien hasta que aparece el limón y ahí ya no es Celina de todos los días, es otra casi. Y puede también ir sumando diferentes fobias, empezar con el limón y después, no sé, fóbica a no agarrar una perilla de una puerta o... Después se puede volver obsesiva, puede generar... Lo que tienen los trastornos de ansiedad, que la fobia es uno y el pánico, como os decía, es otro y hay otros cuadros, es que no son excluyentes. Uno puede tener una fobia, pero además puede tener obsesiones, puede estar ligado a otros factores. Bueno, eso hace de que ese caso sea un poquito más complejo. Pero en líneas generales todos los trastornos de ansiedad tienen buen pronóstico. Es solo el limón, Celina, parece. Pero digo, lo que dice el médico es que solo la fobia, por lo general parece que fuera eso. ¿Te animás a otro tratamiento o no tenés ganas de resolverlo? Sí, estaría, sí. Y Marisa, ¿vos qué le dirías? Porque vos la pasaste mal de verdad. ¿Qué le dirías a Celina? Yo le diría que con todo que vaya a hacer fobia. Yo del 2008 que fui hasta ahora que coordino, como una vez me coordinaron, por suerte tengo la suerte de coordinar a los pacientes. Yo vi todos que se recuperaron. Tardaron más, menos tiempo, porque dan un tiempo pero todos se han recuperado. Todos. En algún punto... la verdad que sí. Eso es extraordinario exponerse. Y tiene razón, porque yo empecé a salir y aparte no podía bajar las escaleras mecánicas, después me di cuenta, no podía un montón de cosas. Se van agregando cosas a la fobia aparte de no salir. ¿Te hace sentir un poco especial tener una fobia tan diferente? Como que es tu característica. ¿Quién viene a comer hoy, Celina? La de los cítricos. Como que después te queda marcado. Sí, y hay gente que o sea, como que retiene eso y si voy a cenar es como que no cocinan con cítricos o no... Sí. ¿Y eso en algún punto te hace sentir diferente, pero para bien? Y a ver, si ahora lo tomo, sí, es como... ¿Te divierte un poco? Me divierte un poco, sí. Ok. No va a ir nunca. Como que... no se va a curar, doctor. No lo quiere soltar. Es como que no lo veo tan grave y nada, en realidad conviví tantos años con esto, es como que... Es parte de tu personalidad. Pero sí me gustaría, o sea, por las propiedades de los cítricos, de la vitamina C, y por ese lado sí me gustaría. Por ahí es como que tengo un vaso y lo veo y estoy 3 horas y digo, no, esto no puedo. No, y también por vos para resolver algo que aparentemente no tendría que presentarte una dificultad. Claro.
Digo, enfrentar un cítrico tendría que ser una situación aparte estar normal y no, por ejemplo, algo hay. Claro, aparte, por ejemplo, alguien come una mandarina. La mandarina es la peor. Hay una mandarina, entonces estoy viendo qué está tocando para yo no tocar y para alejarme de eso, por ejemplo. Igual invade el olor de la mandarina, bueno, eso no, por ejemplo. O por ejemplo, viene una persona y busca un vaso o toca acá, entonces yo veo de que acá no puedo tocar porque es una zona de peligro. Claro. Bueno, vamos cerrando. Celina, Marisa, les agradecemos haber estado aquí. Y yo diría que la última palabra del doctor, que nos dé una palabra de alivio, de verdad, para mucha gente que hay detrás allí viendo nuestro programa y que la verdad la fobia le hacen que la vida sea realmente complicada, ¿no? Sí, y además pensemos que la fobia tiende a ser crónica, ¿no? Que no se va espontáneamente, como dice Celina. Entonces requiere un tratamiento. Pero como es crónica y no se trata, la gente se termina deprimiendo. Y eso muchas veces llega a la consulta con una depresión. Dice, ¿depresivo? No, en realidad es un fóbico que se deprimió a consecuencia de su fobia. Los tratamientos en líneas generales con la terapia cognitivo-comportamental, más el tema de la medicación en algunos casos, no deberían superar las 12 semanas. ¿No? En líneas generales un paciente encuentra su estado óptimo en 12 semanas. Bien. A veces viene con la urgencia, dice, tengo que volar el mes que viene, ¿qué hago? Bueno, trabajamos con todo lo que podemos, pero estamos contra reloj. Y a veces pasan con estas fobias particulares. Hay fobias estacionales, por ejemplo, tengo pacientes que tienen fobia a los insectos, que están más en verano que en invierno, a los ruidos de las explosiones, entonces tienen temor al petardo de fin de año. Hay muchas fobias que tienen a veces como un tiempo donde hay un letargo y el paciente se acomoda y convive con eso, hasta que aparece una situación donde tiene la necesidad. Dice, yo claustrofóbico tengo que hacerme una resonancia. Tengo que tremendo. Me mudé a un piso 18 y ahora empecé a tener miedo al ascensor hermético. Bueno, tengo que superarlo. ¿Sabes cómo te quedan las piernas por la escalera? Divino. Vamos cerrando. Entonces la idea es que tengan en claro que tiene buen pronóstico, que a veces el tratamiento es breve y que, bueno, si hay alguna situación agregada, que no tiene que asustarse, que tiene 1, 2, 3 fobias. En general se trata con un sistema integrado donde el paciente resuelve todo. Bien, mejora la calidad de vida. Eso es lo que estamos intentando. Gracias, Doc, que se acerquen allí a Fobia Club. Gracias. Y bueno, enfrentarlo. Celina, vamos. Vamos. Fobia al trabajo, yo no lo charlé con el doctor todavía. Fobia al trabajo, sí, a veces me da como cierta fobia. No, ¿y quién te termina bancando? A mí me gusta viajar, me gusta andar por ahí libremente por el mundo. No sé si es fobia al trabajo. Conducir programas. También va bien. Me gusta. Bueno, hacemos una pausa. Ya venimos, dale. En el fondo del río de los desesperados, Adán y Eva no se adaptan al frío.